Bien, en esta parte final vamos a aprender cómo representar estas partes elementales de nuestros objetos. Y pues bueno, la parte fundamental es siempre ocupar la tecla M para abrir nuestro Material Editor, o en su defecto podemos utilizar el Material Editor de aquí, como lo estamos observando. Es exactamente lo mismo. Y hay que recordar que aquí hay dos modos, el modo compacto y el modo slate. Si nos vamos al modo compacto, podemos obtener aquí, como verán, tengo unos materiales. Esta es una versión que ya en su momento podremos ver. Y si lo ponemos en modo slate, podemos utilizar la manera en cómo los programas actualmente, las versiones actuales, 16, 17, tienen ya este cuadro de materiales, donde se pueden manejar los materiales también de una manera mucho más sencilla. Y bueno, aquí lo importante es ubicar primeramente qué tipo de clic derecho en este cuadro y qué tipo de material nosotros queremos. En ese sentido, es un proceso muy largo entender qué tipo de materiales, para qué. Es un proceso bastante complejo porque podemos depender de diferentes características de materiales. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar los más sencillos, que son los estándar, que nos van a dar buena respuesta ante elementos V-Ray o ante elementos de otro tipo de plugins. Y al aplicar el material estándar, aquí le podemos dar un doble clic a nuestra esferita y exactamente en el Ambient Color o en el Diffuse, más bien en el Diffuse Color, aquí donde lo vemos, me voy a acercar al Diffuse Color. Se le va a dar un clic aquí y jalamos este cable, y al jalar este cable nos va a preguntar que si queremos un estándar. En mi caso aparece V-Ray porque tengo el plugin instalado, pero ya cuando ustedes tengan este plugin instalado van a ver que les va a salir este cuadro y también les va a salir este cuadro. Aquí va a depender qué tipo de material quiero, si lo quiero en V-Ray o lo quiero en estándar. En este caso voy a utilizar un V-Ray en estándar, perdón, un material en estándar, utilizando mi bitmap de materiales, y inmediatamente lo mando a la carpeta del tipo de mobiliario que estoy haciendo. Ustedes, por ejemplo, tienen este material no lo tienen, pero lo pueden conseguir o se los puedo facilitar, por eso no hay problema. Y bueno, en este sentido voy a utilizar este material, y al tener este material, ¿qué pasa? Selecciono el Diffuse Color, aquí ya tengo este material, y al darle el Diffuse Color, aquí podemos trabajar sus características del material. Es decir, le podemos dar un poco de Specular Level. Aquí podemos manejar un poco sus brillos, sus características. Y aquí arriba podemos manejar su fondo, el background. Hay que recordar que aquí le dimos clic al Diffuse Color para que apareciera el Basic Parameters, el tipo modelo de materiales, el Blend. Aquí podemos utilizar otro tipo de materiales, características más que nada. Sin embargo, vamos a ocupar el Blend, que es el más característico. Y bueno, yo voy a abrir un nuevo material, de igual, estándar. Le vamos a dar doble clic aquí, lo vamos a acercar. Igual, nuevamente Diffuse Color. No, aquí no vamos a utilizar Diffuse Color, vamos a utilizar Reflection. Se le da Reflection, Standard, Bitmap, y vamos a ubicar en Reflection este mapa que también ya habíamos utilizado, que es el Factory Reflection. Lo vamos a activar, y aquí se observa también una idea de cómo este material, ya le aplicamos el fondo, como aquí tenemos una idea de cómo hacer también un metal visto de manera tradicional. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer un metal nuevamente con otras características, lo podemos hacer prácticamente igual desde nuestros materiales estándar nuevamente. Y aquí, por ejemplo, voy a utilizar el gris que trae por defecto, y al tener este material, al darle clic, me doy cuenta que aquí cambia el blend, y aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, el anisotrópico, que es el primero, el anisotropic, y con el anisotropic podemos trabajar alguna idea de metal con mayores adeptos. Aquí lo trabajamos este metal, y también puede ser una variante de metal que lo podemos ir observando. Posterior a ello, también podemos trabajar un nuevo material. Por ejemplo, le vamos a dar el Standard,
y al darle clic aquí podemos trabajar igual, en este sentido, nuevo material. Esto lo dejamos en Blend y en el ambiente lo vamos a cambiar de color. Aquí al cambiarlo de color podemos utilizar estas características, por ejemplo Specular Level, bajarlo un poquito en caso de utilizar el negro, o si yo lo quiero blanco, por ejemplo, aquí lo puedo tener en blanco, igual con sus efectos, y aquí tengo el material. Bueno, una vez que tengo este material, por ejemplo, al tener seleccionado este material que es la madera, yo puedo seleccionar mis maderas. Todo lo que van a ser mis puertas y mis maderas, las puedo tener con una selección de madera. ¿Qué pasa? Aquí lo voy a seleccionar, esta madera, y aquí arriba le voy a dar asignar material por selección. Sí, lo asignamos por material y el material se ve gris. Para que el material se pueda ver en la escena es importante darle clic a este icono que se llama mostrar el material en el punto, en el viewport, que es en la escena prácticamente, y aquí le aplicamos. Es importante recordar que este cuadro que estamos viendo, voy a cerrar el cuadro, y es importante recordar que aquí este material que estamos viendo le voy a aplicar una modalidad de material. Lo tengo todo junto, lo puedo hacer aislado. Es otra parte que tendremos que ver. Por ejemplo, yo puedo seleccionar uno por uno y darle el material y darle también las características que quiero, pero como este material es el mismo en todos, voy a aplicarle a todo el modifier list un solo modificador, que va a ser el WMAP. Al aplicar el WMAP nos damos cuenta que se descompuso el material. ¿Por qué? Porque está en plano, pero lo vamos a ubicar en box, en esta parte, y es importante tener seleccionado nuestro gizmo. Al tener el box ya no lo va a indicar, pero hay que tener mucho cuidado en ver en qué alineación lo queremos, en X, Y o Z, y también si lo queremos ajustado. Entonces aquí, con el gizmo seleccionado, podemos utilizar precisamente estas características, y aquí podemos reducir un poco más el material. Lo mismo vamos a hacer con esta parte. Utilizamos nuestro material, lo aplicamos. Si observamos, el material se ve totalmente café. Aquí lo que vamos a partir es utilizar nuevamente nuestro WMAP. Le damos el box y aquí lo vamos a ajustar en X, en Y o en Z. Vamos a ver cómo se ve en Y y vamos a ver cómo se ve en Z. Pareciera que está aquí en X. Aquí en X es el correcto, pareciera que es el mejor. Seleccionamos nuestro gizmo y aquí le podemos dar ya una idea de cómo queremos este mueble. Posteriormente aquí podemos utilizar ya este material. Nos alejamos con el scroll y para este vamos a utilizar el blanco. Lo seleccionamos. Selecciono el canto también, le voy a poner el color blanco y por ejemplo en este caso voy a utilizar el metal para estos dos. Y por ejemplo en vista lateral vamos a utilizar para ambos muebles un material. Y aquí podemos generar un nuevo material todavía. Puedo ponerle un color negro o puedo dejarlo en blanco, siempre y cuando se vea o no. Yo voy a generar aquí un nuevo material, un estándar, y este estándar, al generarlo, le voy a poner un ambiente en color negro, totalmente parco, sin brillo, porque es un material de hule. Y aquí lo voy a asignar. Aquí me equivoqué del material, aquí lo vamos a asignar totalmente negro. Ahí ya lo tenemos, el material. Y exactamente al tener el objeto
nos damos cuenta que si nosotros aplicamos un render como con la tetera que está aquí arriba, podemos obtener precisamente una representación. Si nos damos cuenta, aquí nos hicieron falta también las jaladeras. Las voy a seleccionar, se les aplica su material, buscamos el metal, aquí aplico este, y vemos que aquí ya se está aplicando el material. Faltan también los cilindros de aquí, podemos ir a la vista lateral, con control lo seleccionamos, acuérdense, ventana de selección con control, material, selección, aquí le ponemos la perspectiva, y es muy importante tener en cuenta estas características para poder renderizar nuestro objeto. Aquí estamos utilizando un renderizado scanline que viene como tipo escáner y es lo que nos va a permitir poder trabajar. Y aquí lo observamos. Y aquí pues, hay varias características. Sin embargo, es importante tomar ciertas características aquí para el tipo de renderizado y el tipo de situación que vamos a querer. Por ejemplo, yo quiero traerme una silla de alguna librería, y aquí le voy a poner precisamente importar y voy a utilizar la herramienta Merge. Aquí en Merge, por ejemplo, yo tengo una silla que quiero utilizar que se llama, le doy clic y me la traigo, le pongo OK. Me está preguntando que si quiero traerme todos los materiales, porque todo el material, perdón, todos los objetos traen materiales desde una carpeta. Les voy a decir que quiero aplicar un duplicado auto rename, y al aplicar nuestro duplicado, aquí está ya nuestro objeto. Si yo le pongo desocultar todo, me doy cuenta que aquí ya, nos damos cuenta más bien que ya tenía esta silla. Voy a eliminar esta, y de esta manera, este tipo de muebles los podemos utilizar desde alguna librería. Esto ya lo aprenderemos a hacer. Y aquí, por ejemplo, yo ya puedo utilizar alguna silla muy característica. Y si yo le pongo, por ejemplo, aquí un render, podemos dar cuenta de cómo este render está aplicado. Hay que tomar en cuenta que este tipo de modelados de esta silla pues ya vienen preestablecidos, y los materiales en ocasiones hay que volverlos a poner, y los materiales se van a poner igual que un objeto. Es decir, si el material viene como un editable poly, es importante verlo aquí en Modify, y si lo vemos viene como un editable poly, entonces aquí se le pone por ejemplo con un element. Con cada uno de los elements se puede cambiar este elemento, y aquí podemos cambiar los materiales. Sin embargo, aquí no lo va a ser necesario. Y bueno, ahora mismo voy a utilizar un piso y voy a seleccionar este objeto de tal manera en que le voy a dar el espacio que yo necesito. Yo le voy a dar este espacio más o menos 2 metros. Un poco, no, 2 metros no, vamos a darle unos 2,50 aproximadamente. Y ahí tenemos este espacio con la idea de que le vamos a aplicar un piso blanco, por lo pronto un piso blanco. Y este piso blanco vamos a poner, por ejemplo, una dimensión de 20.000 por 20.000, porque no vamos a tener horizonte. Entonces el horizonte aquí lo vamos a generar, le vamos a poner 5 de altura, y si nos damos cuenta tenemos una caja, prácticamente un plano muy grande, el cual lo voy a aplicar aquí abajo como si fuera un piso. Le voy a aplicar el color blanco totalmente, para utilizarlo como si fuera un piso blanco, y al tener mi objeto ya se observa así. Pero sin embargo aquí hay que tener mucho cuidado, y hay que darle clic al wireframe para no perder el espacio ni la dimensión. Aquí en cámara vamos a utilizar una cámara, y siempre es importante utilizar el target. ¿Para qué? Para que este target nos permita poder establecer
lo que es la cámara y lo que es el destino de la cámara, es decir, el objetivo. Aquí tengo la cámara y al aplicarle clic derecho aquí en wireframe, en top, ya tengo las cámaras activadas. Puedo activar cámara 1 y la cámara 1 la voy a manejar con con la mano o con el scroll oprimido. Puede ser exactamente este movimiento con el scroll oprimido, y también con el orbit, que tenemos el orbit cámara, podemos utilizar exactamente el encuadre. Y con este triángulo que vemos podemos utilizar la profundidad de campo, es decir, qué tanta perspectiva queremos en nuestro objeto. Y a su vez, aquí en el clic derecho, en cámara, vamos a poder seleccionar el Show Save Frame, que es precisamente la muestra de los elementos de espacio del render para poder colocar nuestro render. Aquí en el render le vamos a poner, ahora sí que un render normal. Vean, aquí está saliendo. Es muy probable, o más bien casi un hecho, que nuestro render de entrada nos salga muy posiblemente con todo este color negro. Aquí es importante tomar en cuenta que en el rendering, en Environment, vamos a utilizar el color del background, exactamente aquí, en Environment, Background, y aquí vamos a ubicar más o menos un color que se ajuste al fondo del color del piso, y ahí podemos utilizar ya una idea de qué es lo que quiero. Sin embargo, este modelado no tiene ninguna luz, ninguna representación real, y para ello es importante que este objeto, es muy importante que este objeto, aquí con el Show Save Frame, tengamos en cuenta qué es lo que queremos de este objeto. Por ejemplo, yo lo puedo cambiar el piso, seleccionarlo y por lo mejor ponerle 12,000. Y al ponerle la cámara, puedo aplicarla con la letra C. Y aquí se puede utilizar, por ejemplo, con el WMAP. Puedo girar y tener mi horizonte recto. Si vieran, aquí se está moviendo el horizonte y lo puedo tener lo más recto posible. Y aquí nos damos cuenta cómo el horizonte ya tiene una idea. Posterior a ello, aquí en Create tenemos luces. Estas luces es importante tomar en cuenta las consideraciones de la luz. Esto no se puede solucionar nada más en un video. Sin embargo, les puedo dar las características más o menos que nos pueden ayudar a generar presentaciones de inicio de manera de principiante. Con un target spot podemos generar, por ejemplo, una idea que con la distancia podemos englobar iluminación interesante, donde le puedo poner un multiplier aquí en Intensity Color, un multiplier más o menos de 0.6 o 0.7, dependiendo. Las sombras activadas. Y aquí abajo en el Shadow Parameters podemos controlar el color de las mismas y aplicar precisamente mi cámara y darme cuenta cómo está la iluminación de lo que yo quiero hacer. Lo podemos sacar otro render y nos podemos dar cuenta de cómo están actuando las luces.
Si nos damos cuenta, aquí están estas sombras, pero, por ejemplo, al tener mi luz de esta manera, le pongo Modify, y aquí me puedo dar cuenta que tengo la sombra, y yo le puedo sacar una copia a esta luz. ¿Con qué finalidad? De poder alumbrar las partes que debo iluminar. Ajá. Es decir, yo lo voy a acercar, lo puedo mover, estoy moviendo aquí esta luz, y aquí nos podemos acercar un poquito y desactivar las sombras de esta luz para que no choquen las sombras. Y en este momento puedo sacar un render, y nos podemos dar cuenta de cómo ya comienza a utilizarse la diferencia de luz, un diferencial de luz. Ahora, otra manera de poderlo hacer es borrar esta luz, y aquí en la vista top, así como lo observamos, vamos a utilizar un Omni, al cual le vamos a desactivar las sombras, perdón, las sombras, y vamos a utilizar este Omni, y al aplicar este Omni aquí, le vamos a poner Modify, y en la luz de cerca, en la luz de atenuación, vamos a aplicar en los 20.000, así como se observa aquí, en End 20.000, y esta luz la vamos a utilizar como un sistema de focalización que nos va a permitir trabajar la sombra, como su nombre lo dice, Omni. Con la cámara podemos establecer un render, y esta representación viene de esta manera, y aquí podemos obtener ya una representación muy clara de un render básicamente producido sin plugins Mental Ray o plugins V-Ray. El render, una vez que queda, se va a guardar en este Save Image, y aquí lo podemos guardar en la carpeta y podemos darle su representación que queramos. Es importante tomar en cuenta que aquí, en este icono, que es el Render Setup, tenemos 1200 por 1000 píxeles. Aquí tenemos 640 por 480. Es importante ver cómo cambian. Estos son de muy mínima calidad. Para poder sacar un buen render que se imprima, es importante utilizar los 1200 píxeles como mínimo para poder obtener un renderizado óptimo. Y pues bueno, aquí abajo no hay que tomarlo en cuenta. Aquí en Single siempre hay que dejarlo tal cual, y aquí podemos renderizar en modelo normal. Ahora bien, para poder renderizar en V-Ray, por ejemplo, ahorita yo tengo puro material estandarizado. Yo puedo utilizar igual nuestro Render Setup, y aquí en asignar render, hasta abajo, asignar render, buscamos, para aquellos que tengan instalado su V-Ray, el V-Ray Advanced. Si no está instalado, nunca va a aparecer. Se le da OK y le ponemos render, y vamos a ver cuál va a ser la diferencia ahora. Nos damos cuenta que el render no puede cambiar nada, porque finalmente no va a tener la iluminación que queríamos. Es decir, esta iluminación ya no nos va a servir. Por lo tanto, se borra, y en el V-Ray lo que se hace es buscar una iluminación V-Ray con V-Ray Light. Se abre una caja, dependiendo de la distancia en que uno esté, se abre un plano de luz, y a partir de esa luz nos vamos al Modify, y en los multiplicadores de preferencia hay que darle unos 3 o 2 como renderizado básico, y aquí nos podemos dar cuenta de cómo nuestro renderizado puede cambiar dependiendo de las características, pero es importante mencionar que necesitamos el plugin correcto para poder trabajar, y los materiales, los cuales ya proporcionaremos para trabajar esta manera de hacer un render,
y observar también cuál es la diferencia de hacer un render sin plugin, que así como lo vemos aquí, y como se observa aquí. Espero les haya servido este ejercicio básico y más adelante podremos ver más aspectos de V-Ray. Muchas gracias.